Bueno, primero agradecerles las charlas, las dos excelentes. Yo un poco me parece, para empezar por la última charla, ¿no? Me parece que la pregunta obligada y que seguramente a todos nos quedó picando es cuál es el protocolo que utilizan de anticoagulación, justamente porque por todo lo que vos dijiste, ¿no? Porque la evidencia no es tan grande, porque en varios centros hacemos por ahí cosas distintas. Yo puedo contar lo que hacemos nosotros, pero la realidad es que me gustaría saber cuál usan ustedes, cuál es el esquema. Si agregan clopidogrel, digamos, cuando colocan stent, por cuánto tiempo lo colocan, si lo dejan solamente un mes, 3 meses, la anticoagulación. Tengo un poco de experiencia de cuánto tiempo la dejamos, porque más va a depender seguramente de factores de riesgo y de un montón de cosas. No necesariamente se anticoagulan toda la vida estos pacientes. Exacto. Justamente parte de hacer el procedimiento también tiene que ver, ¿no es cierto?, con poder quizás retirar, si no tiene otro factor de riesgo, la anticoagulación. Así que, bueno, me gustaría saber qué es lo que hacen en el hospital. Gracias por la pregunta. Bien, de acuerdo. Voy a intentar contestar todo. El procedimiento de trombectomía mecánica persigue como objetivo disminuir en términos poblacionales de las pacientes que se presentan con trombosis el síndrome postrombótico. No solamente, digamos, en su cuantía global, en la prevalencia, sino sobre todo en la severidad. Y esa severidad se vio que para las trombosis ilíaco-femorales, la trombectomía acompañada de la anticoagulación es el tratamiento de elección hoy día. No así tanto para las femoropopliteas o más distales, salvo que el paciente no tenga buena evolución. Por un lado. Otra cosa que hemos aprendido en nuestro grupo de hematólogos es, más allá del tiempo dentro de la sala de cateterismo, es sostenerlo al paciente con heparina sódica al menos 48 horas antes de la intervención. Desde que ingresa al hospital se hace el diagnóstico, eso lo pueden decir, no voy a transmitir yo cómo se hace el plan de anticoagulación porque están aquí. Puedo decir que es heparina ajustada al peso desde el momento del diagnóstico, pero es heparina sódica. Puede ser incómoda para el paciente, pero tiene muchas propiedades antiinflamatorias, otra vez, no pensando en el trombo, sino en lo que es la unidad. Lo que ocluye el flujo, pero también lo que sostiene, que es una pared vascular que tiene endotelio, que casi que no tiene fibras elásticas o musculares, y después es adventicia. Y todo es un magma, después perinflamatorio, un manguito, y ahí era también la conexión de lo que había preguntado un poquito más temprano yo, porque hay algunos estudios ongoing de que luego de la reperfusión exitosa se pueda inyectar localmente algún antiinflamatorio. No sé qué va a dar eso. El segundo punto, y la sostenibilidad de la anticoagulación post-reperfusión, es al menos 30 días por heparina de bajo peso. El switch nosotros aprovechamos mientras está, si se colocó un filtro de vena cava, mientras esté con heparina de bajo peso, retirarlo en ese tiempo, el filtro de vena cava. ¿Sí? 3 semanas por lo menos. Como decía Ricardo, entran y los pacientes se estratifica el riesgo todo. En las primeras 24 o 48 horas están con heparina intravenosa sódica, en el periprocedimiento sódica, 24 horas después sódica por si tuviera alguna complicación para poder revertirlos y eventualmente intervenir. Si tuvieran complicaciones que realmente no tenemos, pero puede ser. Por ahí a veces hacemos heparina de bajo peso en la internación si se tarda mucho para la autorización del procedimiento. Entonces entran con sódica y por ahí si tienen que, no sé, si esperamos 3, 4, 5 días, quizás se puedan pasar a bajo peso y siempre nosotros
tratamos en estos pacientes que tienen alta carga trombótica de seguirlos con heparinemia, porque hemos estudiado y detectamos que por lo menos un 36% de los pacientes con alta carga trombótica, la heparinemia nos es subterapéutica, entonces siempre medimos heparinemia. Después del procedimiento, a las 24 horas, se hace un control ecográfico. Si el paciente está bien y no ha tenido complicaciones, lo rotamos a bajo peso. Si la obra social nos autoriza y todo, nuestro plan es dejarlos con heparina de bajo peso, porque nosotros al mes ya le hacemos la trombofilia, suspendiendo una dosis de heparina, y ahí los rotamos. Estamos rotando la mayoría de los pacientes, si no tienen un perfil de SAF positivo, a DOAX, y si no, a ABK. Exactamente. Y los pacientes tienen antiagregación asociada, algunos con inicialmente nosotros hacíamos como un triple esquema, sí, que fuimos desescalando. Si el paciente tiene mucha carga trombótica, queda con alguna complicación o algo, por ahí se van con un triple esquema transitorio, pero si no, pasan clopi, anticoagulación, o después aspirina, anticoagulación. El tiempo del clopidogrel y todo va un poco en función de la evolución, no tenemos tiempos fijos. Lo mínimo es un mes y lo máximo entre 3 y 6 meses. 3 y 6 meses, exactamente. Y es una indicación en realidad más off-level que otra cosa, porque y traído, digamos, del territorio arterial, como para tener algún otro bloqueo de la cascada, más allá de la anticoagulación, sí, porque hay un dispositivo implantado. Claro, en realidad se extrapola de lo coronario lo que se hace con el stent venoso en cuanto al tiempo de antiagregación, que va entre 3 semanas y 4 semanas para la endotelización del stent, pero el tiempo no está definido. Absolutamente. El tema de las estatinas, para la trombosis, la verdad que no tenemos una literatura pesada para la indicación en el que en frente a intervenciones del territorio arterial, así que no sumamos. Esto es trombosis aguda. Exactamente. Ok, sí, un poco iba a aclarar eso. Sí. Sí, iba a aclarar eso porque en realidad, no, digamos, uno recibe mucho paciente que tiene programada el procedimiento y ese paciente, digamos, se está yendo a las 24 horas con el DOAC puesto, digamos. Exactamente. Hay una pregunta por Zoom, pero quiero hablar yo. Perfecto. Bueno, soy Fondevila. 2 preguntas. Una pregunta tonta. Vos agarrás un chico de 14 años y le pones un stent. Cuando ese chico crece, el stent, ¿no le queda bailando en la vena? Y después tengo otra pregunta menos tonta. Ok. El promedio de desarrollo del síndrome compresivo en May-Turner son entre 18 y 25 años. O sea que ya creció. Es decir, que es muy raro que encontremos un paciente con una trombosis venosa secundaria a los 14 años. Ese paciente, casi seguro, tiene alguna otra condición. Y por lo tanto, antes de hacer alguna intervención endovascular, por más fácil que resulte, o tentadora que resulte, o sexy, si es así, el paciente tiene otro riesgo. Entonces, por lo tanto, voy a hacer hincapié y perseguir a los hematólogos en sostener la anticoagulación un tiempo prudencial, en caso de presentación aguda, para valorar si esa vena puede ser restaurada en su flujo por medio del tratamiento farmacológico y no de la instrumentación mecánica. Salvo que tengamos un paciente de 14 años con una estructura como la suya, doctor Fondevila. Yo siempre fui así. Pues ya lo creo. Entonces, uno puede estimar eventualmente, y viendo a los papás, que hasta dónde puede llegar a crecer. ¿Sí? Bien. La segunda pregunta. Entiendo que ustedes prefieren la heparina endovenosa porque tiene efectos antiinflamatorios y entiendo lo de la extensión porque la mayor carga trombótica. La parte que no entiendo
¿Cómo tienen ustedes la bola de...? Porque me imagino que no todas las trombosis que entran al austral van con heparina endovenosa, la mayoría van con enoxaparina o miligramo kilo cada 12 horas. ¿Cómo tienen ustedes la bola de cristal para saber que ese que va a tener un May-Turner le tengo que ponerle heparina endovenosa? La pregunta sería, cuando yo recibo un paciente con una trombosis venosa profunda de la pierna izquierda, asumimos que es de la pierna izquierda, porque la derecha sabemos que no, ¿a quién debería estudiar para sospechar que tenga un May-Turner y en ese caso ponerle las 48 horas de heparina endovenosa? Mi respuesta rápida es el estudio a todos. ¿Todas las trombosis de pierna izquierda les estudian para May-Turner? La angiotomografía, sí, doctor. Lo que pasa es que lo que nosotros... Porque vos lo mostraste ahí, pero muchas veces cuando está el trombo, Sí. es difícil de ver la compresión. Por Tenés que ecografía, grabar el trombo, por- ahí la ves. por ecografía, absolutamente, y sobre todo si son pacientes de estructura física importante o gorditos, la ecografía no alcanza a ver la ilíaca externa o la primitiva. Y con más razón, si es muy agudo, se ve como un smoke y no un trombo bien instalado. Y esa éstasis sanguínea para nosotros es similar, tenemos que revertirla. Pero si tiene clínica desde de trombosis venosa, desde la raíz del miembro, si es mujer, tiene menos de 30 años, para nosotros es un síndrome compresivo, un May-Turner hasta que se demuestre lo contrario. Tengo que tener el Lo diagnóstico. que pasa es que la clínica es diferente. Las pacientes estos que entran, nosotros tenemos la foto desde la guardia y se ponen en el grupo de grandes venas, todos son iguales. El paciente tiene la pierna delgada abajo en el tobillo y lo proximal tiene una simetría que una pierna casi duplica la otra. O sea, Totalmente. desde la clínica la paciente es diferente. Y hablamos de síndromes compresivos proximales, no es una TBP cualquiera que a todos le ponemos heparina intravenosa. O sea, obviamente, toda sospecha de TBP sin riesgo hemorrágico, 5.000 de heparina, y después va ADOAX, heparina de bajo peso, ese es el estándar de tratamiento. Pero acá hablamos de trombosis proximales extensas, donde creo que si mostramos la foto de WhatsApp, una atrás de la otra son iguales, varón, mujer, pierna izquierda, la clínica es diferente, por eso nosotros siempre ahora cuando llaman al residente de hematología, les decimos que los desvistan, los paren y les saquen una foto, porque si le hacen el eco proximal y lo miran abajo, lo miran la poplita y le miran la femoral, te dice, tiene trombosis femoral, si no siguen hasta arriba, se comen el diagnóstico y viene después por externos y los volvemos a internar con diagnóstico de trombosis proximal. Yo tengo un par de dudas. Primero les quiero felicitar porque me parecieron fabulosas las dos charlas. En aquellas pacientes que tal vez tienen no la trombosis, pero sí mucha congestión pelvianas o vienen de una historia de operarse de varices y recidivan y varices y recidivan y se le diagnostica el May-Turner. A esos pacientes después creo que hacemos, o sea, el tema de anticoagulación, antiagregación, como si fuera un territorio arterial, pero en realidad la vena no está enferma por dentro, la vena está apretada por fuera. Entonces le damos un antiagregante como si fuera una patología arterial, pero después nadie sabe hasta cuánto hay que dárselo. La realidad es que el antiagregante a la vena no la protege. Entonces, al stent, digamos, cuando se le pone el stent, por supuesto, ¿cuál es la postura de ustedes, digamos, antiagregarlos cuánto tiempo? ¿Por qué la antiagregación? Tenemos varias situaciones donde el diagnóstico del May-Turner, incluso sin trombosis, los casos que llamamos primarios, tienen que ver con cuadros de síndromes de congestión pélvica. Primero, no embolizamos ninguna vena del plexo periuterino si hay algún síndrome de compresión. No hacemos el procedimiento simultáneo de embolización de esas venas del plexo uterovárico. Lo mismo para un nutcracker si hay una compresión por un May-Turner o un síndrome compresivo a nivel de la vena renal. Primero se resuelve la compresión. ¿Por qué? Más de la mitad de los pacientes retrogradan esas varices y vuelven a tamaño normal y sobre todo a función normal de la vena. O sea que todos esos otros síntomas eran de hipertensión venosa y nada más. Y no había que hacerle ningún tratamiento estético a sus venas que parecían, digamos, ectásicas o demás.
otra vez, la indicación del clopidogrel es absolutamente off-label y porque hay un dispositivo metálico implantado. Y como ha dicho María Esther, entre 3 y 6 meses. Si la paciente no tiene trombofilia, cuando se le indica María Esther, digamos, cuando recibe los resultados, al menos con dato certero, podríamos, no tiene ningún otro factor de riesgo desencadenante, podríamos suspender el clopidogrel ahí y después se determina por la trombosis cuánto es el tiempo de extensión. Si llega hasta cumple 6 meses, tiene que llegar a cumplir el año por lo menos, etc. Te puedo preguntar una cosa. En realidad, con esto de la fractura del stent, o sea, ¿qué porcentaje hay de fractura del stent? O por ahí los pacientes quedan como con temor porque ya tuvieron la trombosis que les preocupa bastante, y bueno, después mejora la pierna y después no se quieren mover porque dicen se les va a mover el stent, y en realidad es, y sobre todo, bueno, en alguien joven que coloca un stent, ¿hay algún riesgo con alguna actividad o no? O ¿cuál es el porcentaje real que uno puede ver de fracturas y si tienen solución, digamos, eso? En los bancos de laboratorio, el porcentaje informado es muy bajo con los stents dedicados. El dispositivo para las venas tiene un diseño en su estructura que, al revés del arterial, no está desarrollado para mantener la luz desde adentro hacia afuera, lo que conocemos en los procedimientos como la fuerza radial, sino al revés, soporta lo que se llama la propiedad del anti-crashing, digamos, está diseñado para sostener, porque arriba la vena va a seguir estando, la va a seguir golpeando a la vena contra la arteria, y no vamos a hacer nada con eso. Entonces, pero queremos tener la vena abierta. Entonces, hay en Argentina disponibles 4 o 5 compañías con muy buenos diseños. Hay 1 o 2 que tienen de seguimiento hoy de más largo plazo y que están muy probados. Y nosotros no hemos tenido casos de fracturas con esos dispositivos. Establecer el 0 y el 100 en medicina es muy difícil. Pero por eso exige la vigilancia. La conducta que tenemos de estas pacientes que son jóvenes, que quieren ir rápido al gimnasio, que no sé por qué todos hacen pilates o quieren hacer pilates después de la trombosis, y entonces sobre todo los movimientos de llevar de hiperflexión, para elongar completamente la pierna, de llevar el pubis casi, digamos, al pecho, en esa maniobra donde se acerca la vena ilíaca al hueso pubiano, eso le puede hacer cierto efecto cizalla al stent y recomprimirlo o deformarlo. Entonces, hasta el tercer, sexto mes, le decimos que todo lo que sea aeróbico, buenísimo, bicicleta, caminata y demás, porque además la bomba muscular nos ayuda mucho al flujo. Entonces, queremos convertir los ejercicios más estáticos en más movimiento. Hay una pregunta del chat, es de Gabriela Perinoto. Dice, es una pregunta para Soledad. En relación al uso de escleroterapia endovenosa, ¿se puede pensar que parte del esclerosante que se inyecta pasa al sistema venoso profundo y podría empeorar el síndrome varicoso? No, bueno, en realidad no he leído yo, por lo menos de eso, no he leído nada con respecto a eso. Digamos, o sea que no le puedo responder la pregunta. Sí, puede ser que le veo. Sí. Aparentemente el riesgo de que pasa al sistema venoso profundo no es que agrave el síndrome varicoso, es que es causa de el pequeño porcentaje de complicaciones en forma de trombosis venosa profunda. Que sería causa como de estas trombosis que vemos de las EGIT. Claro, pero en realidad, sí, pero sí, lo que pasa es que las... Se escapa de la vena superficial. Nosotros tuvimos un evento de embolia pulmón, soy Paulo Colimodio. Tuvimos un evento de embolia de material. Embolia pulmonar del material cianocrilato era. Yo le quería hacer una pregunta a Sole. ¿Qué pensar respecto a las profilaxis post cirugías con DOAX corto?
Yo sé que he tenido contacto con algunos flebólogos acá del italiano y que hacen un protocolo de apixaban 15 días versus Riva 10, 15 días o 10 días. Lo que pasa es que las guías no son claras y dicen profilaxis individualizada. Yo creo que la profilaxis sí hace falta, lo que no está claro es con qué. Aparentemente con DOAX puede ser tan seguro como con heparina porque no muestran como diferencia, tampoco es que tenemos un montón de evidencia. No sé si es quizás para todos los pacientes, por lo que leí, sino estos pacientes, por ejemplo, que habíamos mostrado los factores de riesgo, los pacientes obesos, los pacientes que hacen más procedimientos, no solamente hacen la ablación, hacen estas microflebectomías que son las que tienen mayor riesgo, y también, más que nada, bueno, obviamente los pacientes que tienen algún otro antecedente del punto de vista clínico, pero me parece que sí es válida, pero no sé si para todos, sino para pacientes seleccionados. Pero no está claro, porque viste que hay trabajos que dicen una dosis, hacen el procedimiento, hacen una dosis de heparina y es eficaz. Entonces, bueno, en realidad es como difícil sacar conclusiones, me parece que faltan datos todavía para dar recomendaciones con respecto a eso. Hay otra pregunta del chat de Verónica Cortés Guerrieri que dice el tratamiento antitrombótico a largo plazo del May Turner. Bueno, algo estuvimos hablando. Sí. En realidad está, le podemos decir que eso va a estar condicionado a la permeabilidad del stent en mediano plazo dentro de los siguientes 3 a 6 meses, controlados con ecografía, que sobre todo si él desarrolla algún grado de retrombosis del dispositivo, la clínica es muy florida y bien manifiesta. Si no tiene con concreto ninguna condición secundaria, se suspende el tercer mes. Perfecto. Yo quería hacer un comentario respecto a la heparina sódica endovenosa, que es el protocolo que nosotros seguimos, que estamos un grupo alineados a una actividad que el paciente entra a hacer una bomba de infusión con medición de anti-10, que ese es el protocolo nuestro, y que lo tenemos bastante aceitado. O sea, no quiere decir que esto es la recomendación para todas las instituciones, porque hay publicaciones en que la enoxaparina también es segura, y la verdad es que si uno no tiene un laboratorio como el que tenemos en nuestra institución, que confiamos plenamente en el rango de KPTT relacionado a la curva de calibración con el anti-10 o tener anti-10 en este tipo de pacientes, la realidad es que la enoxaparina es una opción cuando uno tiene realmente todo esto, y que hay estudios que demuestran que la trombolisis con los pacientes con enoxaparina, con una dosis baja sobre todo trombectomía y baja dosis de trombolítico local en trombosis distal, también dan buenos resultados, tanto en miembro inferior como en miembro superior. ¿Sí? La otra cosa que te quería preguntar es, yo tuve una chiquita de 14 años con una trombosis vulvar recurrente que yo le estudié y le encontré el May Turner. ¿Hay alguna edad mínima para poner el stent? Porque ella, por ejemplo, la habían visto en un hospital después pediátrico y le contraindicaron. Anatomía de May Turner, pero funcionalmente estaba relacionado esa trombosis o varices relacionada con el síndrome compresivo. Eso es lo que hay que linkear, porque si no, no tiene indicación de tratamiento. Y no sé cómo separarlo. Digamos, yo estaba convencida que tenía algo anatómico, se lo busqué, lo encontré y está ahí. Una ecografía transvaginal te va a ayudar. Si tiene con eso. Tiene que tener sí o sí la congestión. Sí. Tiene que ir a buscar eso. Tiene que medir las venas gonadales. Y pero en una chiquita así, pero en una chiquita así no le... Es una posibilidad. Lo que tiene la flebografía es que no hay un gol estándar en el parámetro hemodinámico. Uno cuenta como que la diferencia en el flujo en un sistema venoso de tan baja presión, una diferencia de 2 o 3 milímetros de mercurio es significativo para indicar tratamiento.
La verdad que nosotros somos muy cuidadosos con eso, queremos sumar, sobre todo cuando no hay trombosis en la vena ilíaca instaurada, o no hubo trombosis en la vena femoral común. Entonces, si hay una trombosis en otro lugar, yo creo que el primer gesto sería solamente anticoagulación y vigilancia de ese dato anatómico. Bien. Hasta que cumpla su edad o charla con los padres y avanzar con algún otro estudio, como una ecografía transvaginal, pero quisiera tener una repercusión hemodinámicas más acercada a que eso pueda resultarle en un riesgo de trombosis más adelante. Y la última pregunta es, la conclusión es que trombosis, o sea, May-Turner con trombosis le ponen el stent a todos. Sí. ¿Qué pasa si esa paciente tiene otros factores de riesgo transitorios para esa trombosis? Por ejemplo, una paciente, una cirugía, un anticonceptivo. Es la tríada de Virchow, lo que está describiendo. Un terreno predisponente, que es la situación anatómica. Algo que estuvo acercando al hambre y las ganas de comer, para que se produzca la trombosis, que es el punto desencadenante. Ahí estás conociendo la anatomía por la trombosis, y lo que va a cambiar es la longitud del tratamiento. No sé si me expliqué. No me quedó claro, ¿le pones el stent igual? Sí. Los coordinadores somos nosotros. Una pregunta para Soledad. Soledad, ¿es frecuente que el paciente que se va a hacer, generalmente son mujeres, las atendemos hace mucho porque muchas están anticoaguladas porque tuvieron su trombosis, y nos vienen a preguntar qué nos parece que fueron a ver al flebólogo y el flebólogo les ofrece hacer algún procedimiento de oclusión venosa, llamémosle, escleroterapia, termoablación, lo que vos quieras. Entonces la pregunta que yo te hago es ¿cuáles serían las contraindicaciones? Por ejemplo, mi paciente está anticoagulada porque tuvo una o más trombosis, encima a lo mejor tiene una trombofilia, o puede haber otras circunstancias que contraindiquen, no sé, una cosa aguda, una trombosis más o menos reciente. ¿Cuáles serían las circunstancias en que yo debiera desaconsejarle a mi paciente que se vaya a someter al procedimiento? Es que en realidad, digamos, eso no está claro con una LL bibliografía. Lo que yo creo es, la mayoría de las pacientes, por lo menos las que yo recibo, son muy por estética. Y entonces, en la práctica, yo creo que hay que diferenciar, porque estos tratamientos ablativos, cuando uno lee las referencias y cuáles son los pacientes que hacen trombosis y cuáles no, hay muchos grados de insuficiencia venosa y generalmente yo creo que están enfocados más a los pacientes que tienen mucho más impacto físico, o sea, tienen edema importante, no solamente los que tienen el problema, digamos, físico, que no les gusta la apariencia de sus piernas, sino el que tiene la úlcera venosa. Entonces, ese paciente, obviamente que en un contexto de un tratamiento agudo, de una TBP aguda, no. En un paciente, por lo que dicen los estudios retrospectivos, en un paciente que ha tenido una trombosis venosa profunda previa, tampoco está claro si aparentemente, incluso sosteniendo la anticoagulación, uno puede hacer el procedimiento de ablación y lo podría avalar. Sobre todo yo creo que si es un paciente muy sintomático que amerita, ahí hay que evaluar riesgo-beneficio. Si yo voy a hacer un tratamiento porque es estético y en ese caso es un tratamiento que de por sí va a dañar el endotelio, y yo estoy produciendo justamente estos tratamientos vasculares, buscan todo lo opuesto a lo que nosotros buscamos, que es abrir la vena, acá buscamos cerrar la vena. Entonces, y no sabemos si eso puede tener extensión o no. Aparentemente la extensión del sistema venoso profundo es baja, pero hay una incidencia. Entonces, en realidad, pero bueno, no hay una recomendación en sí. Yo creo que es para los pacientes de alto riesgo, lo que nos ven en consultorio serían casos seleccionados en donde realmente tengan una insuficiencia venosa severa, que les ocasione síntomas. Eso es en el caso que yo le recomendaría. Pero bueno, no sé, eso es una opinión por ahí personal, ¿no? O sea, tampoco es que la bibliografía lo diga, no sé si alguien ahí difiere. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, son las 6:05, no estuvimos tan mal. Así que 5 minutos, la verdad. Un último comentario, lo dijiste, pero para reforzarlo. No hay ninguna circunstancia que amerite tratamiento primario de un May-Turner.
por ejemplo, de casualidad, porque tengo la bola de cristal, una mujer asintomática que se estudió porque tiene un síndrome de insuficiencia venosa muy importante, por lo que fuera, le encuentran la anatomía de May Turner. ¿Hay alguna circunstancia que amerite el tratamiento primario? Porque esa mujer seguro se va a embarazar, va a tener un parto o una cesárea, a lo mejor quiere tomar anticonceptivos, y yo ya sé que tiene el May Turner. ¿Hago algo? Tengo que linkear que el compromiso circulatorio hemodinámico esté relacionado con esa estenosis venosa. Y entonces, por lo menos tengo que tener un examen ginecológico completo, que no tiene, definitivamente no tiene que tener ninguna variz intrapélvica, que la gran mayoría de las mujeres no tiene síntomas, ¿sí? Y cuando hacen síntomas es porque están en el doble de lo normal. Una vena gonadal de 12, 14 milímetros y sin reflujo, entonces es patológico. Entonces tengo que linkear o puntos de fuga o circulación que se denomina de palma, desde una ilíaca interna hacia la contralateral. Me están diciendo de que arriba algo está, no se ha manifestado de otra manera más que por circulación derivativa. En ese caso intervendrías. En ese caso sí, con una intención de prevención. Otra vez, el gol estándar de esto es en la intervención, en una condición no trombótica, solamente síndrome compresivo, es hacer una ecografía. Hoy es hacer una ecografía intravascular y determinar si hay fibrosis en el punto que uno estima. En realidad hacemos un análisis completo de la vena, desde la vena femoral común hasta la desembocadura en la vena cava. Porque el punto más común, más frecuente es en la compresión de la arteria, pero hay 7 lugares diferentes, incluso contralaterales, donde se pueden haber compresiones. Bueno, muchas gracias a todos.